presentar las 5 señales que puedes ver en tu vida que te pueden hacer ver que estás listo para empezar un camino espiritual. Primero voy a aclarar a qué me refiero con espiritual, porque muchas veces está mal interpretado pensando que es la capacidad de hablar con espíritus, con personas que están muertas o creer en una religión. Entonces, ¿qué es camino espiritual? Camino espiritual es un poco buscar la felicidad, lo que nos hace feliz, la tan llamada libertad y paz dentro de nosotros mismos. Dejar de buscar en metas externas, doctorado, maestría, licenciatura, relaciones familiares, relaciones de pareja, dinero, carro, familia y todas las metas que sabemos de la sociedad por las cuales muchas veces guiamos nuestra felicidad. Justo cuando empezamos a ver ciertas señales en nuestra vida que nos hacen preguntarnos si de esto va, esto es que empezamos a pensar que hay algo más allá. Es cuando damos el paso a encontrar la felicidad dentro de nosotros mismos. Es un cliché y muchas veces se piensa que la frase encontrar la felicidad dentro de nosotros mismos es como, comercial, quién sabe cómo. El punto es que justo cuando la vida empieza a ponerte en situaciones donde tu zona de confort empieza a ser tu zona de desconfort, entonces es que empezamos a querer salir de ahí. Salir de ahí para dirigirnos hacia nosotros mismos. Esto es precisamente uno de los primeros pasos hacia la felicidad. Entender que nada externo nos puede hacer feliz y que solo dentro de nosotros podemos buscar y encontrar lo que estamos buscando. ¿Cuáles son estas señales? La primera señal es, y la más evidente tal vez, que no ves una motivación en tu vida. Estás continuamente triste, continuamente pensando, de esto va, esto es. No encuentras el propósito de tu vida, la misión de tu vida. Y dices, ¿para qué vivir? Muchas personas en esta situación y muchas personas con esta señal se empiezan a preguntar si hay algo más. Es el primer paso para empezar a buscar y empezar a encontrar que lo que estamos buscando está dentro de nosotros mismos. La segunda señal es lo mal que van tus relaciones con otras personas. Tus relaciones con tus padres, tus relaciones con tus hijos, tus relaciones con tus familiares o con tu pareja. Este momento, y cuando empezamos a ver que las cosas se repiten y se repiten, discutimos por lo mismo, no hay una solución, la vida se nos presenta en un caos con esta persona, entonces es que empezamos a darnos cuenta que tiene que haber otra forma de relacionarnos, tiene que haber otra forma de comunicarnos con esta persona. Y esa es una señal clara para empezar a dejar de poner tus expectativas, tus exigencias y tus necesidades en el otro y empezar a centrarte en ti. La tercera señal es reconocerte en tus patrones mentales, donde continuamente estás enojado, continuamente acumulas rencor, resentimiento hacia todos, hacia la vida, hacia tus padres, cómo te trataron, hacia tus amigos, cómo te dejan solo, hacia tu pareja, cómo no te comprende. Y ahí empiezas a decir, algo no está funcionando, algo no va bien. No puede ser que yo tenga tanto enojo, tanto rencor y siempre esté enojado. Y entonces empiezas a pensar y empiezas a preguntarte dónde está la solución. Próxima señal, que veas cómo la vida es lo mismo siempre. Alcanzas una meta y dices, wow, me siento súper bien por ese premio que gané. Wow, me siento súper bien por ese carro que compré, por esa casa que estoy ahorrando para comprar. Y justo cuando obtienes tu meta, sientes, esto es, duró 3 meses la casa nueva, la felicidad. Estás en tu casa nueva 3 meses después, próxima casa. Estás con tu carro nuevo y dices, wow, qué bien. 5 meses después, próximo carro. Estás con tu pareja nueva y dices, wow, súper bien. 1 año después, súper mal. Y dices, esto es, en esto estoy poniendo mi felicidad, en esto estoy poniendo mis metas. ¿Para qué? Para sentir un vacío constante que intento disimular,
e intento ignorar constantemente por las metas externas que me pongo. Próxima señal y última señal. Vivimos la vida compulsivamente. Comemos compulsivamente, trabajamos compulsivamente, incluso podemos usar drogas compulsivamente, legales e ilegales, incluso podemos ejercitar nuestro cuerpo de una forma compulsivamente. Cuando nos vemos que estamos teniendo hábitos compulsivos, nos vemos que estamos en un ciclo de negatividad y de autodestrucción por tener hábitos tan compulsivos, incluso los que pensamos que nos hacen bien. Vamos a decir jugar videojuegos todo el día. Vamos a decir estar en el gym todo el día. Vamos a decir fumar todo el día, tomar alcohol todo el día. Son hábitos compulsivos que hacemos sencillamente para no ver nuestro vacío y no ver la superficialidad de la vida que estamos viviendo. Y justo ahí, muchas veces a través de vernos a nosotros mismos en estos hábitos tan compulsivos, nos empezamos a preguntar, ¿y esto es? Y justo ahí es que viene la solución. Justo ahí, cuando nos estamos preguntando, ¿esto es todo? ¿Para esto viene al mundo? No tiene sentido. No tiene sentido venir al mundo solo para sufrir. No tiene sentido venir al mundo para no estar en paz y tener la idea después, mejor nos morimos y ahí descansamos en paz. No, tu vida tiene el sentido de entenderte, tu vida tiene el sentido de conocerte más allá de la vida superficial. Por eso, justo cuando tienes estas 5 señales, que varias personas pueden tener las 5, pero con solo una es suficiente para preguntarte, ¿a dónde voy? A buscar una solución. Si cada camino que voy, cada camino que recorro no me llena, cuando sientes ese vacío, es que entonces empieza la sanación. Cuando realmente te das cuenta de que el mundo superficial no te satisface, es que viene el mundo espiritual, es que viene a entender y empezar a conocerte lo que llevas adentro. Lo que llevas adentro que has intentado no ver mientras te pones tus metas externas. Te invito a reconocer si tienes una de estas 5 señales en tu vida y te invito a reconocer que hay una solución. Te invito a que pienses, medites, te cuestiones a ti mismo que sí hay una solución a todo eso que piensas que la vida es así. Solo tenemos que resignarnos. No, la vida está para encontrarnos. Piensa cuál es tu propósito y verás la solución.